Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos con el estudio del reino de los cielos desde la perspectiva de las parábolas de Jesucristo. Hoy día vamos a estudiar una parábola más denominada parábola del siervo fiel o infiel. La misma que está relacionada con la parábola anterior que estudiábamos, denominada la parábola del siervo vigilante. Así que ore en su casa un momento antes de empezar este estudio para que el Señor nos pueda dirigir conforme a su voluntad. Oremos. La cita que usaremos se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 41 al 48, y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 45 al 51. Ambos discursos son muy similares, cambian en algunas pequeñas partes, pero es bueno considerar que ambos puntos de vista, tanto de Pablo a través de Lucas y de Mateo, son dos discursos complementarios. Vamos a leer entonces lo que dice el Evangelio. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, vamos a tratar de avanzar en lo que podamos hoy día. Probablemente se necesiten dos partes para terminar de comprender esta hermosa parábola. Bien, hermanos, existe pues una relación con la parábola anterior del siervo vigilante, y lo que está haciendo Pedro es de alguna manera evadir, o como otros dicen, trata de que el Señor le aclare acerca de quién está dirigida esta parábola. Pero hemos visto ya en otras parábolas que cuando el Señor da una explicación del significado de las parábolas, siempre se la da a un grupo reducido, por lo tanto, responsabiliza directamente a los apóstoles y por extensión a todos los que creen en Cristo. Pero Jesús no le responde directamente a Pedro, sino que le cuenta otra parábola, en donde va a enfatizar que esta parábola y la anterior están dirigidas justamente a los que son siervos de Dios. En Mateo aparece la palabra ¿quién es el siervo fiel y prudente? Pero aquí en Lucas aparece la palabra ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? La palabra griega para siervo es doulos, y la palabra griega para mayordomo es economos. En ambos casos está refiriéndose pues a creyentes que a su vez son siervos y que a su vez son mayordomos, porque la mayordomía tiene que ver con la administración de las cosas de Dios, con el compromiso de servirle en su reino. Eso es un economos, que viene de la palabra economía, ¿verdad? Y que trata de la economía de la casa, de la ley de las casas, de la ley del reino. Entonces, el mayordomo es el que se encarga de administrar las cosas del reino de Dios. Así que el siervo, representado en Pedro, no puede evadir su compromiso
con las cosas que Dios encarga a la iglesia. Por eso dice la palabra así: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Si el mayordomo es fiel, significa primeramente que tiene que ser fiel a Dios y luego, en consecuencia, tiene que ser fiel a los demás, porque se puede ser fiel a Dios, pero no se puede ser fiel a los demás. Así que la exigencia es que sea fiel tanto a Dios como a los consiervos. Y si el Señor habla que hay un siervo fiel, significa, en consecuencia, que también existen siervos infieles o creyentes infieles. Y cuando usa la palabra prudente, significa que tiene que ser prudente cuando administre la economía del reino de Dios, es decir, cuando administre correctamente a los demás los ministerios que el Señor deja a la iglesia. Uno no puede ser prudente con Dios, porque con Dios hay la libertad de decir todo lo que queramos, pero sí tenemos que ser prudentes cuando administramos las cosas de Dios. Y sigue diciendo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual o a quien su Señor pondrá sobre su casa? En Mateo dice que puso, Lucas dice pondrá. En ambos casos, la traducción correcta que está apareciendo aquí, el griego que aparece es la palabra edoquén, que traducida al español es constituyó, así como aparece en el libro de Efesios capítulo 4, que el Señor constituyó apóstoles, evangelistas, maestros. Esa es la misma palabra que está apareciendo aquí. Entonces la traducción correcta no es si puso o pondrá, si fue en el pasado o es en el futuro, sino que en realidad la palabra correcta sería que Él constituyó, Él constituye quienes son los siervos prudentes y fieles. Y este siervo que ha sido constituido por Dios ha sido hecho tal para trabajar en la economía de Dios, en las leyes de Dios. Dice que constituyó sobre, el griego que aparece ahí es la palabra epi, y dice sobre su casa. En realidad no aparece la palabra oikos, que significa casa, sino que la palabra en griego que está apareciendo es la palabra terapeías, de donde viene la palabra terapia. Entonces el Señor lo que está diciendo, en otras palabras, es que Él pone al siervo fiel y prudente sobre su terapia, sobre lo que significa entonces es un servicio, un cuidado que el Señor quiere dar, una asistencia, rehabilitación, porque eso es terapia. Dar responsabilidad a otros sobre otros para servirles y cuidarles, no es para hacer supremacía sobre los demás. Cuando dice sobre su casa, sobre su terapia, es para que el mayordomo sirva a los demás, porque los demás son sus consiervos. Entonces, esa es la traducción correcta que debemos usar. Entonces, este mayordomo, su trabajo y su servicio es dar alimento a todos por igual. Y dice alimento diario, ración diaria, en su tiempo, pero en realidad debe decir en su oportunidad, porque está apareciendo la palabra griega kairos. Sigue diciendo bienaventurado, ¿no? El que cumple su función, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, es decir, siendo un mayordomo, administrando, cuidando, haciendo terapia, haciendo rehabilitación con todos los demás miembros de ese cuerpo, de esa casa, de esa habitación, de esa morada, de ese lugar de terapia. Es decir, que cada siervo o consiervo tiene que hacer las cosas que se le han encargado sin importar su tamaño o la dimensión de lo que el Señor nos ha dado como función, ya sea haciendo las cosas más pequeñas o las más grandes. Lo que el Señor quiere ver
es que las hagamos de corazón. Como cuenta el testimonio de Rick Joyner sobre una visión del Tribunal de Cristo, cuenta la historia de Ángelo, que era un niño sordomudo que podía sobrevivir con muy poco dinero, cuidando jardines, y que el dinero que obtenía de su trabajo solo lo usaba para comprarse una manzana al día, y eso era todo lo que comía, y el resto de sus pequeñas ganancias lo usaba para comprar folletos o volantes, y lo repartía a todas las personas que se encontraba, sin saber él si se convertirían o no. Y en una oportunidad, él, por su condición de poca alimentación, de su sordomudez y del frío en que le tocó vivir, una vez se acercó a un borrachito y para darle calor lo abrazó. Pero hacía tanto frío y estaban tan desnutridos que al final murieron juntos. Cuando él va a la presencia de Cristo en su tribunal, el Señor lo puso a Ángelo en el lugar más importante. ¿Por qué? Porque Ángelo había dedicado lo poco que tenía con todo su corazón para lograr cumplir con su función. Así que el Señor mira el corazón, no mira lo externo de la función, de la dimensión de lo que tú haces, sino que está mirando cómo tú le sirves de corazón. Y eso es lo que está esperando el Señor de todo siervo suyo. Por eso dice que a ese siervo lo pondrá sobre todos sus bienes, lo pondrá sobre todo lo que dejó de hacer o de tener para cumplir su función. Si para el Señor entonces lo más importante es nuestro corazón puesto en nuestra función, tenemos que meditar en cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. A veces, con mucho orgullo, la gente espera hacer grandes cosas. La gente espera ser aprobada, ser admirada por las cosas que hace. Y sin embargo, a veces no termina de hacer las cosas bien porque considera que no está siendo apropiado para él determinada función de acuerdo a lo que él es. Otras personas están pensando que en un futuro más adelante podrán hacer las cosas mejores cuando tengan todas las condiciones para que ellos se adecúen a lo que el Señor les ha encargado, pero las cosas no son así. El Señor pide que hagamos las cosas bien con lo que nos toca tener en el momento que Dios nos ha dado esas cosas, esos dones, esos talentos, esas oportunidades. El Señor espera que con lo poco, lo mucho, o con las pocas condiciones o todas las condiciones, nosotros sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros realizamos nuestra función. Tenemos que hacerlo de corazón. No depende de las circunstancias, no depende de la aprobación, no depende del aplauso. Muchas veces es una labor silenciosa y olvidada. A veces es una función con mucho dolor. Todo depende entonces de nuestro corazón. Pero así como hay siervos fieles, también hay siervos infieles. Dice el versículo 45, pero si aquel siervo dijere en su corazón, es el mismo siervo, no es otro siervo, se está refiriendo al mismo siervo que puede ser fiel o puede ser infiel en otro momento. No está hablando de otro creyente, como en el caso de las parábolas de los peces, que hay peces malos y buenos, o en la parábola de las vírgenes, que hay prudentes e imprudentes, o como en el caso del trigo y la cizaña, que hay una diferencia clara de los que son creyentes y no creyentes. Aquí se está refiriendo a un solo tipo de creyente, que puede ser fiel o puede ser infiel. El siervo malo o siervo infiel es un creyente que no anda en el Espíritu, es un creyente carnal y que puede ser cualquiera de nosotros. Y que como cualquiera de nosotros podría decir en su corazón, fíjese que aquí
Esta meditación es en lo íntimo, no es un pensamiento público. Aquí el siervo está pensando en su interior, porque la gente no ve a ese nivel del interior del hombre. La gente ve lo que nosotros expresamos externamente, pero aquí este siervo está haciendo una meditación en lo íntimo de su pensamiento. Es decir, que es malo por dentro, desde su carnalidad. Está pensando en que el Señor tarda y él medita que el Señor no está viniendo. Entonces él se descuida, baja la guardia y empieza a tener una actitud contraria a lo que antes había sido, a su estilo de vida fiel a Dios. Se aparta de Dios para ser infiel porque desde su interior, por la maldad humana, él decide otra vez volver a ser dominado por su carnalidad. Y comenzará a golpear a los criados y a las criadas, a sus consiervos, y a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, da rienda suelta a su carnalidad, pierde la sensibilidad del pecado y toda esa fidelidad que había tenido antes, ahora es tirada a la borda y empieza desde su corazón a extraviarse, pero sigue siendo un siervo de Dios. Entonces dice versículo 46, entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces la palabra ya nos deja claro de que los siervos de Dios, si viven de una manera carnal, fuera del Espíritu, si no confían en las promesas del Señor y en las encargaturas de sus funciones, ese siervo, ese creyente, ese mayordomo, va a sufrir un castigo. Y la traducción aquí en realidad no es tan exacta, porque el griego que aparece para castigo es dicotomesei, que viene de la palabra dicotomía a su vez, y dicotomía viene de dos palabras griegas, dis, que significa dos, y tennein, que significa cortar. La traducción correcta sería que el Señor de este siervo llegará y cogerá a este mayordomo y lo partirá en dos partes. Esto significa, pues, que ante la presencia de Dios en el día del tribunal de Cristo, el creyente que no haya vivido como un siervo fiel y prudente será castigado. Si bien es cierto, no va a perder la salvación, pero al ser un hijo infiel tendrá que ser corregido, tendrá que ser tratado, porque no puede entrar a la presencia de Dios alguien que haya vivido toda su vida como creyente de una manera carnal. Así que expone aquí la situación de un creyente que deja de ser fiel. Y no es que sea un no creyente, es un creyente, pero necesita ser corregido, castigado. Y entonces dice el Señor que lo partirá en dos, es decir, su espíritu seguirá siendo salvo, porque Dios es fiel y cumple su palabra, que Él ha salvado a todo quien en Él cree, y que eso nunca perderá esa situación porque está en las manos de Jesús, pero su cuerpo y su mente necesitan ser glorificados o ser santificados. Así que lo separa en dos, lo parte en dos, el espíritu se queda salvo, irreprensible, pero su cuerpo y su mente no serán totalmente glorificados, no están totalmente santificados y merecen un castigo. Eso también lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, donde dice que porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí Pedro, que habló con el Señor Jesucristo después de resucitar de entre los muertos, durante esos 40 días que estuvo con ellos, Jesús le comenta estas cosas, ¿no? De que Él ha bajado a predicar el Evangelio a los muertos, porque esos muertos
que no lo habían escuchado, como Abraham, como los descendientes de Abraham, como Jacob, como el rey David, que estaban en la espera de un juicio, porque la muerte es un momento de espera para el juicio, no es la situación definitiva. Los muertos tienen que ser juzgados. Entonces dice que estos muertos van a escuchar el Evangelio de Cristo, han escuchado el Evangelio de Cristo, y algunos han creído en Él y otros no. Los que han creído en Él, su espíritu ya está salvado, pero aún su alma necesita pasar por un juicio como el juicio de todos nosotros. Pero su espíritu ya está salvado, como el espíritu de todos los creyentes que ya está salvado. Pero otra cosa es el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente requieren también de una salvación, de una santificación. Y tiene entonces que ser tratada esa santificación. Asimismo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3 versículo 15, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No? O sea que aquí usa la palabra sufrir, usa la palabra pérdida y usa la palabra fuego, y sin embargo no perdió la salvación. No fue pérdida de la salvación, pero sí fue pérdida del galardón, pérdida de estar con el Rey colaborando en el milenio y estar en vez de eso en las tinieblas de afuera, en el crujir de dientes, en el lloro, en el llanto, en el lamento. Entonces dice aquí, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las dos cosas están ahí. Él es salvo porque en su espíritu algún día recibió al Señor. Esa persona nació de nuevo, pero no anduvo en el espíritu. Anduvo peleándose con sus hermanos, con sus consiervos, dedicado a la carnalidad, al egoísmo. Entonces el Señor no va a negar que es un hijo, pero sí lo va a corregir como a un hijo malcriado, porque no va a estar en el reino si fue malcriado e infiel. Para entrar en la Nueva Jerusalén tiene que corregirse. ¿Y qué época le va a quedar para corregir? ¿Sigue el tribunal de Cristo? Tiene que ser a partir del tribunal de Cristo, que es lo que inaugura el milenio. Entonces, por eso dice que es salvo, pero como por fuego, con sufrimiento y pérdida, pero no de la salvación, es decir, será cortado también en dos. Esa expresión entonces de partir al siervo en dos es porque el creyente va a ser castigado. Será castigada su mente y su cuerpo, aunque su espíritu esté salvo del infierno. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo cierto es que todo siervo infiel será castigado. En la próxima parte de este estudio, en la próxima semana, veremos un poco más acerca de este castigo de los siervos de Dios. Para terminar esta parte, entonces, tiene que quedar claro que si nosotros somos infieles y no cumplimos nuestra función, lo poco o lo mucho que el Señor nos ha obligado, y si Él viene y no nos encuentra haciendo eso, lo pequeño o mucho que hagamos o lo que el Señor nos ha dado, seremos castigados duramente, porque el castigo lo único que produce es una mejora, una santidad en el creyente. Medite, hermanos, en esta porción de la parábola y en la próxima clase, Dios mediante, estaremos terminando de entender esta parábola. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo de meditación que tú nos permites, Señor, tener, de tal manera que nosotros recapacitemos de nuestra conducta y de nuestra función y seamos capaces a tiempo de arrepentirnos, no sea que tú vengas y nos encuentres como este siervo infiel, haciendo lo que no debemos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a amarte de corazón y a dedicar todas nuestras vidas al servicio de tu reino. Bendito sea tu nombre. Bendigo a los hermanos de la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.